Ya, ya, muy bien. ¿Ahí está bien? Sí, Muy bien. Observa el problema 9. Me dice que L1 es paralela a L2. Rectas paralelas otra vez. ¿Ya? Te dan este ángulo, te dice que mide B. Este ángulo mide A. ¿Ya? Este ángulo mide I. Este ángulo B, A. Y este de acá, prolongado todavía, este ángulo de aquí va a ser igual a X. Y ahí te pide calcular X entre Y. ¿Ya? Eso de ahí es tu problema. A ver, si no ves, siéntate ahí, ¿eh? No creo que veas, así que siéntate ahí un ratito. Ya. Ahora mira, primero, si este ángulo es X, ¿cuál mide este ángulo de acá? ¿Lo sacas? sí, lo sí. No. ¿Tampoco? Exacto. ¿Sí o no? Si todo el ángulo es 180 y este ángulo es X, este ángulo será 180 menos X. Muy bien. Buenos días. Buenos días. ¿Se ve? ¿Se le ve? Claro, porque estás quitando, mira. Si todo este ángulo de acá, todo esto es 180 y este es X, entonces a 180 le quitas X y esto va a ser el ángulo de acá. Porque estás quitando. ¿Ya? Solo por eso. Entonces, aquí yo tengo que gracias al serrucho que te escribí por acá, ¿te acuerdas? Mira, este ángulo de acá de la izquierda más este ángulo de la izquierda es igual a este ángulo de la derecha. Es igual a 180 menos X. ¿Sí o no? Ahí tienes una ecuación. A más B es igual a 180 menos X. Luego, te das cuenta que en esta figura de acá, mira, en esta figurita de acá, que es un cuadrilátero, ¿sí o no? En un cuadrilátero, ¿cuántos suman sus ángulos? ¿Recuerdas? ¿Cuántos suman los ángulos en un cuadrilátero? Mira, este más este más este más este, sus cuatro ángulos, los escribo por acá, mira, ¿cuánto me sumarán? 360, ¿sí o no? 360. Y esto va a ser igual entonces a 360. Pero mira, acá tengo A más B, ¿sí o no? Y A más B lo tengo por acá también, es igual a 180 menos X. ¿Sí o no? Entonces en vez de A más B, escribo eso. Nada más. Escribo 180 menos X. Más Y igual a 360. ¿De qué te das cuenta de algo? Mira, 180 más 180 es 360. ¿Sí o no? Sí, ¿sí o no? Y este 360 se va con el de la derecha. ¿No? Se simplifica nada más, ¿ah? No te confundas. A ver. Mira, menos X menos X me da menos 2X. ¿Sí o no? Vas a sumar al otro lado. ¿Cómo queda? 2X. Igual a solamente quedó el I. Pero este pi en X entre I, este I lo pasas a dividir, ¿sí o no? Y este 2, ahí también me queda un medio, que es igual a X entre I. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Ya, mira, acá. 180 más 180, 360, se va con el 360 de acá. Queda menos X menos 2, X, ¿sí? Pasa al otro lado a sumar 2X. Este Y se queda a la izquierda. Pero aquí te están pidiendo X entre Y. Ya, ¿cómo tengo buenas noches X entre Y? Este Y lo paso a dividir. ¿Sí o no? Y aquí hay un 1, ¿no? Siempre hay un 1. Este 2 pasa a dividir. Me queda 1 entre 2. Igual a X entre Y.
¿Va a borrar? Voy a borrar entonces la 6, ¿ya? A ver. En la pregunta 12 sería 60 más 2x más x igual. ¿Por qué has puesto otro X si solamente hay un? Ya. Entonces, ya lo eliminan. Sería 60 más 2x más x igual. Pero te faltaría un ángulo, ¿sí? Porque son 4. Pero yo le puse x. Ajá, pero no puedes suponer que es X, pues. Ahí te detalle. ¿Tengo que poner ese ángulo? No, solo tienes que darte cuenta que, si no me equivoco, la figura está así nada más. Mira, ¿Sería la mitad? este de acá es 60, este de acá es 2X y este de acá es X, ¿no? Y te están dando segmentos iguales. Te dicen que este de acá es igual a este y es igual a este. Estos son los datos. AB es igual a BC y este es igual a CB. Bueno, no. Menos. 20. Exacto, muy bien, equilátero. Cuando tú tienes un ángulo, así como ves, que tiene 60 y tiene dos lados iguales, la recomendación es, lo dije muchas veces, ¿ah? Porque yo creo que contigo también, mira, todavía. Mira, cierro el triángulo y este triángulo de acá, que tiene un ángulo de 60 y dos lados iguales, se convierte en equilátero. Solamente pasa cuando el ángulo es 60 y tiene los lados iguales. Solamente cuando es 60. Si acá fuera 50, 40, 30, ya no. Solamente cuando es 60. Entonces, si aquí es 60, acá es 60, ¿sí? Y acá también es 60. Todo el ángulo era 2x. Y este es 60. ¿Cuánto será este ángulo? 2x menos 60. Sino, todos los x. Le quito 60 para tener este ángulo. Sino, este sería 2x menos 60. Pero como este triángulo, te das cuenta que tiene dos lados iguales, si a x se le pone serrucho, a serrucho se le pone x. ¿Y cuánto suman los tres ángulos en un triángulo? 180. Y de ahí sale. Sale 60. Claro, loco. 2 más 1, 3 más 1, 4. Menos 60 igual a 180. Vas a sumar 240. 4, 60. Así me salió, pero de otra forma. No te preocupes, igual lo voy a hacer allá. Profe, una suma de ángulos externos de un triángulo es 360. Ajá, está muy bien. 360.
Mira, el problema 10. El problema 10 te da rectas paralelas otra vez. Las clásicas, ¿no? Primero que L1 es paralela a L2. ¿Dónde dice 6? Ah, acá. No, todavía no le he puesto el número. ¿Ya? ¿Qué problema es? 10, ¿no? Lo voy a poner una vez entonces. Acá es el problema 10. ¿Ya? Ahora sí. Como te decía, L1 y L2 son paralelas. Quiere decir que estas rectas son paralelas. Nunca se van a tocar. Eso significa rectas paralelas. Luego te dice que L3 es paralela a L4. Y te dicen acá, está mal tipeado ya, pero acá debe de ser, por ejemplo, L3 y acá debe de ser L4. ¿Ya? Cosa que te está diciendo ahora que L3, o sea, esta de acá, es paralela con esta de acá. ¿Ya? Y mira, tengo estas líneas que no me dicen de nada. Mira, esta línea de acá, que no es paralela a nada, y esta de acá, tampoco, ¿sí o no? Lo que voy a hacer es que esta línea de acá, voy a prolongarla. ¿Ya? Voy a prolongarla hasta que choque con esta recta de acá, que es la L3. ¿Ya? Mira, voy a prolongarlo así, hasta que choque. ¿Qué tienes acá entonces? Si chocan ambas rectas, ¿qué cosa obtienes? ¿De qué te das cuenta? Mira, este es L3, este es L4, ¿no? Acuérdate que cuando yo tengo rectas así, paralelas, y yo trazo, mira, una recta secante a ambas, pero estas de acá son paralelas, tú debes de saber que el ángulo, por ejemplo este de acá alfa, se va a trasladar arriba, ¿sí? Acá también va alfa. Profe, si acá le pongo beta, el ángulo baja, acá también va a ser beta. ¿Ya? Los ángulos se trasladan cuando tienes rectas paralelas y una secante. Secante es una recta que las corta a ambas. Ya nada más. Entonces, mira, te voy a poner esa gráfica acá, mira. Esta de acá, paralela con esta, ¿no? ¿Cuál es la recta que las corta? Esta de acá, ¿cierto? Esta corta a estas dos. Profe, si esta de acá la corta y este ángulo mide teta, ese teta se traslada acá, ¿cierto? Entonces todo este ángulo va a ser teta. Ahora voy a hacer lo mismo con ese segmento de arriba, mira. Este de acá, entonces ahí lo voy a prolongar hasta que choque con esta línea de acá. ¿Ya? Mira, lo prolongo y choca ahí. ¿Ya? Ahí está. Mira, si este es alfa, este es teta, ¿no? Mira, lo voy a escribir, ¿ah? Este teta, por opuestos por el vértice, viene por acá. ¿Sí o no? Este de acá va a ser teta. ¿Está bien ahí? Ya. Si este de acá es teta y este de acá es alfa, ¿cuánto será este ángulo de acá? A ver. Mira, mira, paralela, ¿no? Mira esta línea de acá. Mira esta de acá. ¿Te acuerdas? Este ángulo de acá es la suma de estos dos. Exacto. Increíble, ¿eh? Alfa más teta es igual a este ángulo de acá, ¿cierto? Entonces, ese ángulo va a ser alfa más teta. ¿Cierto? Muy bien. Si este es alfa más teta y este es teta, ¿cuánto valdrá este ángulo de acá? ¿Ya? ¿Cuánto será ese ángulo de acá? Muy bien. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es así, profe? A ver, mira, este es teoría de triángulos, ¿ah? Mira, cuando yo tengo una figura triángulo, ¿no? De esta manera, y como te das cuenta, he prolongado uno de sus lados, ¿sí o no? La suma de estos dos, alfa más beta, va a ser igual, muy bien, al ángulo que falta, pero externo, ¿sí? El de acá, X. Quiere decir que ese ángulo X es igual a alfa más beta. ¿Ya? Y en este triángulo que tú ves acá, mira, este de acá, tú tienes este de acá, ¿no? Quiero hallar este, pero tienes la suma de estos dos me va a dar este de acá, ¿no? Teta más qué ángulo me da alfa más teta. Alfa, ¿cierto? Entonces este ángulo es alfa. Y ya acabó. Mira, ya acabó. Porque este ángulo de acá, ¿cuánto mide? 3 alfa, ¿cierto? ¿Cuánto mide este ángulo de acá? Alfa, ¿cierto?
más este ángulo pequeño que es alfa también va a ser igual a 180. Entonces ya salió, ¿no? Tienes acá, profe, que 3 alfa más alfa va a ser igual a 180. Entonces me sale 4 alfa igual a 180, divido, y acá me queda 45. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el otro problema, ¿ya? De frente porque es un texto pequeño nada más. Mira lo que tenemos en este problema. Te lo voy a leer, ¿ya? Escúchame, dice problema 11. Problema 11. Ya está. Mira, el problema 11 te menciona las medidas de los 3 ángulos interiores de un triángulo. Un triángulo tiene 3 ángulos interiores, ¿no? Dice que estos son proporcionales a los números 2, 3 y 5. Quiere decir que a uno le pongo 2K, ¿cierto? A este le colocas 3K y a este le colocas 5K. ¿Ya? Calcular la medida del mayor ángulo exterior. Mira, primero, ¿cuánto me suma los 3 ángulos? 180, sino algo que ya sabes. La suma de los ángulos interiores en un triángulo es igual a 180. 2 más 3, 5. Más 5, 10. Quiere decir que 10K es igual a 180 dividido y la K me sale 18. Profe, a mí me están pidiendo el mayor ángulo exterior. ¿Cómo calculo el mayor ángulo exterior? El mayor ángulo, sí, que está afuera. Tendré que prolongar y averiguar, ¿no? ¿Cuál de los 3 ángulos reemplazar en cada uno? Pero la mejor opción no sería reemplazar, ¿ya? Porque tú debes darte cuenta de algo. Mira lo que te voy a explicar acá. Este de acá es un ángulo agudo, ¿sí? Es un ángulo pequeño, ¿eh? Digamos que le voy a poner 40, ¿ya? Te voy a preguntar cuánto es su ángulo exterior. 120. No, 140. Muy bien, excelente, increíble. 140, ¿sí o no? 140, muy bien, ya te lo enseñé ese. ¿Sabes? Ventaja de la actividad temprana. 140. Mira, ahora, si yo tengo a un nuevo ángulo, mira, este de acá ahora. Voy a poner, dibuja, mire, 120. ¿Cuánto es su ángulo externo? Ya fallaste, no sabía, no era mucho. 60. Mira, este ángulo es pequeño, tiene un ángulo exterior grande, ¿sí o no? 140. ¿Este ángulo qué es? Grande, tiene un ángulo exterior pequeño. ¿De acá tú qué sacas? ¿Tú qué quieres? ¿El mayor ángulo exterior, sí o no? ¿Cuál es el mayor ángulo exterior? De acá. Entonces, ¿qué deduces? A menor ángulo interno, mayor ángulo exterior, ¿sí o no? Entonces, profe, ¿cuál de estos de acá es el menor? 2K. 2K, ¿sí? Entonces, acá está escondido el mayor ángulo externo. Entonces, tú fácil nada más. Prolongas, por ejemplo, este ladito de acá. Lo prolongas. ¿Cómo? Ajá, muy bien. Porque yo voy a querer calcular este ángulo X. Este es el que me pide, el mayor ángulo externo. ¿No? Y planteo por acá, ¿no? Planteo por acá a ver que X más 2K es igual a 180, ¿no? Pero yo ya tengo el valor de la K, que vale 18. ¿No? De ahí resuelvo nada más. Porque 2 por 18 es 36. Paso a la restada a ver cuánto te queda. Muy bien, te queda 144. ¿Sí? Y por acá lo escribo de frente, ¿no? Porque estoy rápido.
X es igual a 144. ¿Qué? ¿Así no? Ya está, mira. Este problema 12 te dice, si AB es igual a BC y eso es igual a CB. Diciendo, AB está por acá, ¿no? Te coloca un símbolo. Siempre colocas un símbolo cuando te dan ese tipo de datos. Colócale, por ejemplo, serrucho, ¿no? AB es igual a BC y este es igual a CB. ¿No? Aquí va una recomendación, porque ahí tú no puedes hacer nada simple. No puedes decir, profe, los 4 me suman 360 porque no te cuesta. ¿No? Tendrías que razonar un poco más. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en esta figura 1, el punto C con el punto A? ¿Qué sucede? He formado dos triángulos, ¿no? De la izquierda y de la derecha. Pero este triángulo tiene algo curioso. Tiene que este ángulo es 60. Y entre este ángulo están lados iguales. El triángulo se va a demostrar que es equilátero. ¿Ya? Y te lo voy a demostrar, ¿ya? Ya que estamos en el problema. Mira, en este triángulo de acá, hasta ahí tú ves a simple vista que tiene dos lados iguales, ¿no? Un triángulo isósceles. Si a serrucho se le pone, digamos, I, aquí a serrucho se le pone I. ¿Y qué vas a plantear? Que la suma de los tres es igual a 180. ¿Sí o no? Creo que todavía estoy con eso. En el triángulo ABC vamos a decir que 60 más 100 así, 180. Entonces 60 más 2 100 es igual a 180. ¿No? A ver, pasa a restar 120. Pasa a dividir 60. Entonces es cierto, profe, I vale 60. Quiere decir que este ángulo de acá es igual a 60. Este ángulo de acá es igual a 60. El triángulo es X. ¿Te das cuenta? Entonces, porque se ve serrucho, que es serrucho, del otro lado también va a ser serrucho. Serrucho, dice serrucho. ¿Qué es que dice serrucho? Estamos hablando de lados. Porque los tres ya sabemos que es 60. ¿No? Si este de acá es 60 y todo este ángulo es 2x, ¿cuánto vale este ángulo de acá? No sé qué me salió. A todo, quítale el pequeño. 2x menos 60. Es este ángulo de acá, ¿no? 2x menos 60. Además, este triángulo es isósceles, porque tiene dos lados iguales. Si a serrucho se le pone x, a serrucho se le pone x. ¿Cuánto suman los ángulos? ¿Qué? Ajá. Los ángulos en este triángulo suman 180. Entonces digo acá, en el triángulo hace ya lo dije, pues, x más x más 2x menos 60 es igual a 180. Y ahí sale, ¿no? Igualito, creo. 2 más 1, 3 más 1, 4, ¿no? 4. Menos 60, pasa al otro lado, sumando, ¿no? 240. Divídelo y te queda 60. Ayúdame, ¿ya? El problema 13 tiene una gráfica, un triángulo nada más,
Y tiene ángulos, ¿no? ¿Cuánto mide este de acá? A más B. No mires ese que está arribita. Mira solamente que dice A más B. Más B, ¿no? A más B. ¿Qué dice aquí? 2B 2B menos más A. 2B menos A menos B. Muy bien, gracias. Esa que tú dices que está elevado es esta bolita. Esa bolita es el grado decimal, nada más. Y eso es obvio, ¿no? Porque los ángulos pueden estar en geometría nunca vas a ver eso. En trigonometría sí. En trigonometría sí vas a ver aquí radianes y también lo transformas. Pero es lógico que en un triángulo y en geometría. ¿Así? ¿Cómo así? Está en la gráfica. No se lo puede hacer un estilo. ¿Un estilo? ¿Cómo un estilo? ¿Más bonito? Altura. Allá. No, todavía no. Pues. Todavía no. Mira, voy a leerlo contigo. ¿Ah? En el gráfico, las medidas de los ángulos interiores del triángulo ABC están dadas en grados hexadesimales. Y ya lo tenemos, ¿no? Calcule el menor valor entero que puede tomar B, obviamente en grados hexadesimales. Te están pidiendo calcular el B, pero mínimo. ¿Ya? A ver, mira. ¿Cuánto suman los tres ángulos? 180. Otra vez, 180. Entonces digo, A más B más 2B menos A y más A menos B es igual a 180. Bueno, menos A con más A se va, menos B con más B se va, me queda A más 2B. A más 2B es igual a 180. Profe, tengo que la suma de dos ángulos es igual a 180, pero yo también me doy cuenta, porque soy hábil, de mi profe ya me enseñó, que 2B menos A es mayor a C, no, ¿sí o no? Todos los ángulos son positivos. Entonces escribo por acá que 2B menos A es mayor que 0. De esta inecuación, tú puedes hallar algo en función de A o en función de B. ¿Pero qué te están pidiendo? B. Te pide B mínimo. Entonces acá, en tu inecuación, elimina el A. ¿Cómo elimino el A de esta inecuación? En esta ecuación que tengo acá, despejo a A. Ese es el truco. Entonces acá, A igual a 180 menos 2B. Y este valor de acá, lo escribo por acá. Mira, 2B menos 180 menos 2B mayor a 0. Ya sabes, ¿no? Si no entra cada uno, me queda 2B menos 180, menos con menos, más 2B, ¿no? Mayor a 0. 2 más 2, 4B, ¿no? Este menos 180 al otro lado como positivo. Cuarta, me queda B mayor a 45. Pero a mí me están pidiendo el mínimo. Uno más, ¿sí o no? 46. ¿No? Y esa es identificada. Problema parecido, ¿sí o no? Que ya hicimos, ¿sí o no? Pero es el mismo problema, solamente que el problema estaba así, ¿te acuerdas? Se daban los ángulos de acá. Y los tres suman 180. Lo mismo sucede acá. Son los mismos ángulos. Solo que en vez de A y B, estaba ahí X y Y. ¿Sí? X y Y. Es el mismo problema, solo que visto de otra forma. Solo 43, ¿no? Sí, ahí está. B mínimo 46. Arriba.
del gráfico, programa 18 nos tiene que calcular X, nada más. Un simple gráfico. Y aunque parece complicado, no es más que sumar ángulos. ¿Ya? No es más que sumar ángulos. Mira, tú tienes en este triángulo, en el más grande, ¿eh? Tienes todos los ángulos en el x, 5x, pero ¿sabes cuál te falta? Este de acá. Ponle una variable. Por ejemplo, ponle, ¿qué vas a decir a él? Que en el triángulo más grande, todos los ángulos, los tres, me suman 180. Empiezo por el 5x, ¿ah? 5x más y más x y más 2x, ¿ah? 5x más y más x y más 2x es igual a 180. ¿Sí o no? Y acá, este 5x lo paso al otro lado, así como estos dos de acá, ¿ya? 5 más 2, 7. Más 1, 8. Quiere decir que el i va a ser igual a 180 menos 8x. ¿Ya? Y este ángulo de acá entonces va a ser todo eso de ahí. Pero para ubicar este ángulo en un triángulo, yo tengo que cerrar la figura. ¿Sí o no? Tengo que cerrar la figura, entonces voy a unir estos dos puntos. Uno este vértice de acá con este vértice de acá. Entonces, este i ya está en este triángulo. ¿Sí o no? Luego, ¿qué hago? Si este i es 180 menos 8x y es un triángulo isósceles encima, ¿cuánto será cada uno de estos ángulos? 90 menos 10 menos. ¿Cuánto será cada uno de estos ángulos? Vamos a hacerlo así de práctico. Mira, en este triángulo también suman 180. ¿Sí o no? Pero este ángulo de acá ya tiene 180. Quiere decir que este menos 8x se tiene que ir. ¿Sí o no? Cuando tú sumes con estos dos, ¿o no? ¿Sí o no? Luego, como los ángulos son iguales y estos tienen que sumarte 8x, ¿cuánto tiene que ser cada uno? 4 y 4. ¿Sí o no? Entonces ya está. ¿Te das cuenta? De manera sencilla, notas acá que este es 4x y este de acá también es 4x. ¿Está bien? Y te vas a dar cuenta cuando sumes los tres que va a ser igual a 180. ¿Sí o no? Si este es 4 y este es 5, este ángulo va a ser x. El triángulo que tú ves acá, ¿es qué tipo? Ángulos iguales, ¿sí o no? Entonces lados iguales. Acá también va a ir bola. Este triángulo que tú ves acá, mira, lo voy a nombrar encima. Triángulo A, por acá le coloco B y por acá le coloco C. Este triángulo ABC, ¿qué tipo de triángulo es? Muy bien, ¿sí o no? El triángulo, ¿cómo así? Isósceles, oye, ves tres lados iguales. ¿Sí o no? ¿Escaleno? No, equilátero. El triángulo escaleno es aquel que tiene los lados distintos. ¿Ya? Los tres. Equilátero tiene tres lados iguales. En un equilátero los ángulos son, ¿cuánto? Obviamente son iguales. ¿Pero cuánto mide? 60. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, este 4x es igual a 60. Y el salió se nos sale 15. Lo tengo que dividir y sale 15.
Ya está, ya. Voy a leerte el problema 15. Solamente dice unos cuantos símbolos. El problema 15 te dice que AB es igual a BC. Entonces voy a escribir un símbolo, ¿no? A AB, por ejemplo, le pongo serrucho y acá ABC también es cero. Luego te dice AC es igual a CE y eso es igual a ED. Oye, a AC, SE y ED, ¿le pongo serrucho también o no? No, sí o no, porque no te dice que los 5 son iguales. Algunos cometen ese error, ¿no? No voy a hacer eso. Colócale otro símbolo. ¿Ya? Colócale otro símbolo. Por ejemplo, voy a colocar punto. ¿Ya? Puntito, ¿ya? AC, ACE y también igual a ED, ¿sí o no? Y ahí está. Con eso te pide calcular el ángulo alfa, ¿no? Y acá ves 3 alfa y alfa nada más. Mira, primero, en este triángulo de acá, es del tipo isósceles, ¿sí o no? Porque tiene los puntos, ¿no? Mira, si a punto se le pone alfa, a punto se le pone alfa, entonces acá va alfa. Alfa más alfa viene por acá, ¿sí o no? Este va a ser 2 alfa. ¿Está bien? Pero como este triángulo de acá también es isósceles, o sea que es 2 alfa, punto a punto 2 alfa. Entonces acá va 2 alfa. ¿Ya? Hasta ahí va bien, ¿sí o no? Luego, este triángulo de acá es también isósceles, ¿sí o no? Todo este ángulo mide 4 alfa. 4 alfa se le pone serrucho. O sea, serrucho se le pone 4 alfa. ¿No? Mira, 2 más 2 son 4. 4 es todo esto de acá. ¿Sí o no? Pero como ya tienes alfa, este ángulo va a ser 3 alfa. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora mire este triángulo de acá. Mire este triángulo de acá. El triángulo ABE. Por escribir encima, ¿ya? El triángulo ABE. ¿De qué tipo es? Escaleno, equilátero, isósceles. El triángulo ABE. A, B, G. Isósceles. ¿Sí o no? ¿Por qué es un triángulo isósceles? 3 alfa y 3 alfa, ¿sí o no? Entonces, si a 3 alfa se le pone serrucho, a 3 alfa se le pone serrucho. ¿Sí o no? Entonces, aquí escribo serrucho. ¿No? Nada más. Ahora mira, en este triángulo, que también es isósceles, te das cuenta que todo esto mide 4 alfa. Si a 4 alfa se le pone serrucho. A cada serrucho se le pone 4 alfa. ¿Ya te diste cuenta de algo o no? A ver. ¿Ya que te diste cuenta? ¿Ya está ahí a la vista? ¿Le salió el problema? Todo este ángulo muy bien. Es igual a 180. 4 más 4, 8. Más 2, 10. 10 alfa me suma 180. ¿Ya salió? Ajá, precioso. Ahora voy a decir que 4 alfa más 4 alfa más 2 alfa igual a 180. O sea, 3 alfa igual a 180 y alfa vale 10. Muy bien. A ver, tú me dices, ¿ah? Si vos no has marcado todavía. Calcular el mayor valor entero que puede tomar la altura relativa a la fuerza que
Ya, mira, voy a leer el problema contigo, ¿ah? Atento, atento, mira. Te dice, en un triángulo ABC, acá tienes el triángulo ABC, la medida del ángulo A es 64. Entonces tú escribes acá que A mide 64. La medida del ángulo C es igual a 32. Se traza la seriana BD. O sea, tú vas a trazar este pequeño triángulo, una seriana, sino ¿qué es una seriana? Aquí esta sería, te lo digo porque esta puede ser una seriana, esta de acá también, y muchas serianas que yo puedo trazar. ¿No? Entonces, aquí tienes, ¿qué nos dice? Que BC es igual, o sea, este lado de acá es igual a AB más AD, ¿sí o no? Entonces, si yo aquí a AD le coloco B, mira, y a B le coloco A, ¿cuánto va a ser BC? A más B, ¿sí o no? Y te pide calcular la medida del ángulo de BC. Te pide calcular este ángulo pequeño de acá, ¿ya? X, de BC. Ahí está. A ver, mira, esta es una recomendación, ¿ah? Esto también viene en San Marcos, también una vez, me acuerdo. Viene en San Marcos, sencillo nada más, para que apliques una teoría en la que si en un triángulo tú tienes un ángulo que es el doble del otro, por ejemplo, acá, que este sea 2x y este sea x. Una opción es cierto que tú traces una seriana por acá adentro, ¿ya? Tal que forme esta seriana un ángulo que sea igual a este ángulo 2x. ¿Por qué? Porque se van a transformar estos triángulos en isósceles. Mira este de acá, 2x y 2x, ¿no? Entonces acá es igual que este. Pero mira, este ángulo de acá más este no me da 2x. Sí, este más este me da 2x. Siempre en un triángulo, la suma de dos internos es igual al ángulo que falta, pero externo. Entonces, ¿cuánto vale este? X. O sea, acá también es un triángulo isósceles. Si aquí se le pone palo, a aquí se le pone palo. ¿Te das cuenta? Dos triángulos isósceles. Es cierto, ¿ah? Sí, es cierto. Pero hay otra acotación a esta de acá. Ya, este que ven, ya un poquito, ¿sí? Pero algunos que ya se pasaron, ya tienen unos ciclos, pero que dan miedo. Acá tú te das cuenta que en un triángulo, cuando tiene de 2 a 1, puedo prolongar, ¿sí o no? Puedo prolongar la base de esta manera. Mira, prolongo un poco. ¿Ya? De tal forma que de acá ahora ya no trazo una seriana así como acá interior. Ya no trazo dentro del triángulo, sino trazo una seriana que es exterior. Así. Tal que me forme un ángulo igual al menor, que es x. Si acá es x, acá va a ser x. Esa es mi condición, ese es mi trazo que yo acabo de hacer. X más este ángulo es 2, x, o sea acá también va x. Y mira, este triángulo es isósceles, ¿no? 2x. Ah, no, perdón, ¿qué estoy hablando? Este de acá es un triángulo isósceles, x y x. Entonces acá le coloco 0,8 y 0,8. Mira, este ángulo de acá también es isósceles, ¿sí o no? Si aquí es x, aquí es x. Entonces a x se lo pone, digamos, palo, a x se lo pone palo. ¿Te das cuenta? Otra vez dos triángulos isósceles. ¿Ya? Este chiquito y este grande. ¿Ya? Y acá voy a aprovechar este segundo caso. ¿Ya? Este segundo caso va a ser el que voy a hacer. Voy a prolongar AC. ¿Ya? Voy a prolongar AC de esta manera. ¿Ya? Un poquito nada más, ahí, más o menos, y desde B yo trazo esta seriana de acá, ¿ya? Esta de acá. Tal que si acá es 32, acá voy a hacer que esté el ángulo 32, ¿sí o no? Pero te das cuenta acá que 32 más este ángulo es igual a 64, ¿sí o no? Este ángulo tiene que ser 32. Entonces, mira, si a 32 se le pone A 32 se le pone A. ¿Sí o no? ¿De qué te das cuenta? Vamos, ¿de qué te das cuenta? ¿Ya? Vamos a ver, le hemos entonces, porque x más 32 igual a x más 32. Muy bien, mira. Lo que te dije, el triángulo más grande es isósceles, ¿sí o no? Este triángulo acá es el más grande, ¿no? Mira, hacia 32 acá se le pone A más B, al 32 acá se le pone A más B. Bueno, ahí ya tienes algo, ya tienes casi el problema.
Porque si este es A más B, todo esto de acá es A más B, entonces, ¿cuánto será todo esto de acá? ¿Cuánto? A más B, ¿sí o no? Claro que sí. Todo esto es igual a A más B. Estoy sumando segmentos. Entonces, este de acá es A más B. ¿Cómo es este triángulo de acá? Isósceles, ¿no? A este le voy a colocar un vértice. Le ponemos esto E. Le voy a colocar el vértice de rojo, mejor. E. Entonces, te das cuenta acá que tu triángulo, este de acá es raíz más 32 x más 32. Y este de acá tiene que ser x más 32, ¿sí? Pero como ya hay 32, este va a ser x. Sí, me voy a decir acá para acabar que el triángulo, aquí nomás, ¿no? ABD, en ese triángulo ABD, la suma de estos tres es igual a 180. Entonces escribo 64 más x más 32 va a ser igual a 180. 64 más 32 me da 96. Paso a la restar, a ver, y x, ¿no? Sería 84. Lo paso a dividir y sale 42. ¿Está bien? ¿Hay preguntas, hay dudas? Ya, muy bien. Es el que voy a hacer. Pero como lo dice, alternativa. Ya, lo voy a hacer justo acá. Justo me toca el 17. Prepárate, ¿ah? Prepárate para hacer eso.
Ya está, ¿verdad? Problema grande, ¿eh? O chiquito. Con la figura AP es igual a PC. Nada más. No, la señal no es nada más. No, mira, te dice que AP es igual a PC. Entonces yo voy a escribir un símbolo, ¿ya? Como te mencioné. AP está por acá, ¿no? Coloco ver esto. Ese que voy a colocar. Voy a colocar tronco. Le da mucho serrucho, mucha bola. Tronco. Ahí está. Tronco también bonito. Ahí está, mira. AP es igual a PC. Entonces acá, a PC también le coloco lo mismo. ¿Sí? Tronco. Ahí está. Mira. Ahora tengo un triángulo isósceles grande, ¿sí o no? Sí. Este de acá. ¿Sí o no? A tronco de ahí se le pone 40. A este tronco se le pone también 40. Pero como ya tienes 30, acá va 10. ¿Sí o no? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer ahí? ¿Crees? Espérate. A ver, déjame ver el problema. He escrito todos los datos, ¿no? Sí, está bien. No, como 40, 30, 10, 30, 20, 10. Está bien, ¿no? A ver. Ya. Mira. 30 más 40 viene por acá. ¿Sí o no? Este vale 70. Ya 70. 70, ¿este ángulo es cuánto? 40. 40. ¿Sí o no? 70, 40. ¿Cuánto será este ángulo de acá? Porque estoy ahora en este triángulo. ¿No te das cuenta que los tres me suman 180? 70 más 40, ¿cuánto es? 110. ¿Cuánto le falta a los 180? 70. ¿Sí o no? 70. ¿Y qué te das cuenta también aquí? Este triángulo de acá también es isósceles. ¿Sí o no? 70 se le pone tronco, a 70 se le pone tronco. Muy bien. Entonces, otra vez un tronco más. Un ejemplito más. Mira, acá, a 10 o más 40, viene por acá, ¿sí? Ese ángulo va a ser 50. Y vamos a jugar bastante así, ¿ah? Vamos a jugar bastante así, 50. ¿Ya? 50. Si este 50 y este 50, quiere decir que ambos ángulos son 50 y 50 y isósceles, ¿sí o no? Este tendría que ser 80. ¿Sí o no? Pero todavía tendría que colocar que este es igual a este. Pero tendría que colocar una nueva variable, ¿ya? Hay que poner una pausa ahí. ¿Ya? ¿Este ángulo cuánto es? 60. ¿Sí o no? Yo puedo calcular acaso otro ángulo más, porque mira, 30 y 70. ¿Cuánto baja? 80, ¿sí o no? Me suma todo 100, 80. 30, 70, 100, profe. Me falta 80 para 100. En este triángulo, si aquí es 80 y aquí es 20, acá va 80. ¿Sí o no? ¿Este triángulo qué es? Entonces, si a 80 se le pone tronco, a 80 también se le pone tronco. Muy bien. Y otra vez, ¿eh? Y otra vez. Ahora mira acá. Este de acá, este triángulo, como te dije hace un momento, es isósceles. Si aquí hay 50, acá hay 50. Entonces, desde P hasta Q va a tener lo mismo que de P a C. Pero B a C acabo de descubrir que es tronco. Entonces, acá también va a ser tronco. Una vez más, te cuento. Está. A ver, vamos teniendo varias líneas iguales, ¿no? A ver, ya te diste cuenta, ¿sí? Muy bien. Mira este triángulo de acá. Mira este triángulo bien, ¿ah? ¿Cuánto es este ángulo de acá? Todo. 60, 30 más 10, 40 más 20, 60. Entonces este ángulo es 60. Pero mira, este triángulo tiene ángulo 60 y los dos lados adyacentes son
igual, ¿te acuerdas de lo que te demostré? Que si unes estos dos puntos, va a ser el triángulo equilátero. Entonces, este de acá, esta línea, también va a ser tronco. ¿Ves? Hasta ahorita van como 6 troncos, ¿no? 6 troncos. Ahí está. Muy bien. Vamos, ya vamos a acabar ya. Ya vamos a acabar. Mira, si este es 60, este de acá también es 60. Y este ángulo también es 60. Si este es 80, este es 60, este de acá es 20. Si todo era 70 y este es 60, están en 10. ¿Sí o no? Luego, mira, ¿este triángulo de qué tipo es? Isósceles, ¿no? ¿Ves tronco? Y acá también ves tronco. ¿Este ángulo cuánto vale? 20. Entonces estos dos ángulos son iguales. ¿Sí o no? Si este es 20, ¿cuánto será cada uno? A ver, te creo. Si este es 20, ¿cuánto será cada uno? Porque tienen que ser iguales. Para que los tres me sumen 180. 80, será muy bien. 80 más 80, 160. Y más 20, 180. Entonces acá va 80. Y este de acá también va a ser entonces 80. ¿Y de qué te diste cuenta acá? Aquí nada más. Que 10 más x es igual a 80. Se me ve ahí muere porque x más 10 es igual a 80. Y acá que sale 70. ¿Un problema más para acabar ya? Ahí lo dejo. Nada más. Ya voy a dije. 24 me dice acá. La 24. Con la 19. Con la 20. Estaban feas las tres, ¿no? La 20, 24. Hago si quiero las dos, ¿eh? Pero lo hago a pulso. O sea, ya no hago reglas, pues lo hago más rápido. Y avanzo más rápido. Pero voy a borrar todo. Así que toma de. Porque los problemas son grandes. Ya la 19 es grandazo. La 24 no tanto. Voy a hacer esos dos, ¿ya? 19 y 24. A 20 también. ¿Ya puedo borrar? Voy a borrar esto. Voy a borrar todo ahorita. Ya lo borré. Ya voy a borrar, tampoco el toque. Sí.
Ya está. ¿Ves? Apoyo nomás. Atiende, ¿no? Voy a hacer bastante una propiedad nada más de triángulos. Sí, al final lo voy a asociar con ángulo externo. Ya, ¿verdad? A ver. Ya. Mira, te dan condiciones, ¿no? Que x más y más z es 240, ¿no? Y a más b más c es 170. Calcular alfa más beta más teta. Mira. Acá. Mira, sí, acá. Mira este triángulo. Mira este triángulo que te estoy señalando, ¿ah? En este triángulo de acá, tú tienes este ángulo y yo quiero este ángulo de acá. ¿Qué yo sé? Que estos dos sumados me dan el ángulo que falta, pero externo. ¿No? Ya. Este más este es igual a... ¿Cuánto vale esto? A menos alfa. Al grande, al total, quítale este de acá, pues. A menos alfa. A menos alfa. Más alfa, se va el menos alfa y el alfa queda A. ¿Ya? Ahora mira, x más a menos alfa. Hola, este ángulo de acá, ¿no? Otra vez, ¿no? Menos, x, voy a escribir acá, x más a menos alfa. ¿Ya? Todo eso de ahí es el ángulo de acá. ¿Ya? Ahí acaba. Acá. Este ángulo θ más este ángulo es igual a c. ¿Cuánto es este ángulo de acá? Aquí. Exacto, a este, el total, quítale este de acá. Este, ¿no? Luego, en este triángulo de acá, sumas 2. ¿Cuánto te da? Externo. Sería z más menos. ¿Ya? Y ahí acaba. Ahora mira el triángulo de acá. ¿Lo ves? Beta más este ángulo me da b. ¿Cuánto será este ángulo de acá? B menos beta, ¿sí? Esa es beta. La b menos beta. Y ahora acá, en este triángulo de acá, b menos beta más i, la suma de dos internos, me da el ángulo que falta, pero externo. Entonces este ángulo de acá es b menos beta más i. Sí, b menos beta más i. Y ya acabó el problema. Ya acabó. Porque para este ángulo interno, ¿cuál es su ángulo externo? Este de acá, ¿no? Lo último que hicimos. ¿Cierto? A este le falta este. Y ahora acá. Para este ángulo interno, su externo es el de acá. ¿Cierto? Y por teoría, mira, por teoría nada más. ¿Cuánto le suman los ángulos externos? Acuérdate, la suma de ángulos externos es igual siempre a 360. Un dato positivos todos, ¿ah? Y acá 0. ¿Cuánto me suma eso? Y acá escribo más 170. ¿Está bien? Luego me queda qué cosa? Menos alfa, menos beta y menos teta. ¿Ya? Y este 360, menos 360. Es igual. Menos alfa, menos teta, menos beta, lo paso al otro lado, teta.
alfa más, ¿qué cosa? Más beta, ¿no? Ya, ahí.